Hola, soy José y hoy vamos a hablar de las principales diferencias entre el fútbol femenino y masculino. En primer lugar, nos encontramos con una diferencia en el contexto. Los jugadores, en su gran mayoría, no tienen por qué o no estudian o no hacen nada más aparte de jugar al fútbol, se pueden dedicar plenamente al deporte. Mientras que un gran porcentaje de jugadoras sí que estudia o que tiene otro trabajo aparte incluso del propio fútbol. Esto lo que hace es que ese estrés académico o ese estrés laboral aparte del fútbol esté más presente en el fútbol femenino que en masculino. No quita que haya jugadores que sí que también compaginen sus estudios con su trabajo. Respecto a la educación deportiva que han podido recibir estas jugadoras, no es la misma que han podido recibir los jugadores durante todos estos años. El trabajo en cantera ha mejorado mucho recientemente, donde han aumentado las categorías desde benjamines hasta juveniles, pasando por los filiales, donde hace pocos años en fútbol femenino solo había un primer equipo y como mucho un equipo filial. Además, otra diferencia que hay en el contexto actual es la diferencia de masa salarial entre hombres y mujeres. Otra diferencia a nivel anatómica la podemos ver en el core, donde es mucho más fuerte en los jugadores que en las jugadoras. El core tiene la función de estabilizar la articulación sacroiliaca del jugador o jugadora y da estabilidad a nuestra columna y nuestra pelvis. Además, otros factores de riesgo de lesión es que la mujer tiene otra diferencia respecto al hombre. Antes de caer, preactiva el cuádriceps provocando un desequilibrio con el isquio. Esto produce una anteriorización de la tibia, lo cual provoca un mayor riesgo de lesión de rodilla, de cruzado anterior, de cualquier tipo de lesión que pueda haber en la zona de tren inferior comparado con los hombres. En las edades de inicio del deporte se debe trabajar mucho esto, donde mejora mucho más la coordinación con más tiempo de trabajo y mayor reflejo de protección de la rodilla para evitar estas lesiones. Además, respecto a la lesión de rodilla, hay un mayor ángulo Q en la mujer que en el hombre, lo cual produce esa separación de cadera o esa anchura de la cadera, un mayor ángulo Q en la rodilla que provoca ese comúnmente denominado valgo de rodilla. Este valgo de rodilla dinámico que se produce en carrera es un factor de riesgo de lesión para el ligamento cruzado anterior. Además, la escotadura intercondilia es más estrecha en la mujer que en el hombre, es menor en su gran mayoría a 15 milímetros, lo que hace que el ligamento cruzado anterior sea más pequeño y por tanto más vulnerable a romperse. Después, respecto a las investigaciones que podemos observar hoy día, una de ellas nos dice que las diferencias fisiológicas que hay entre los hombres y mujeres, además, se han visto aumentadas o empeoradas, por así decir, en la mujer, debido a que en poco tiempo han pasado de entrenar menos que el aspecto profesional de los hombres y han pasado pues, a entrenar más y con más calidad. Esto, lo que nos dice una de las fisioterapeutas del Manchester City, es que consideraba que el aumento de partidos y entrenamientos en tan poco espacio de tiempo puede ser un factor clave de lesiones en cuanto a diferencia entre hombres y mujeres. Las futbolistas, según la investigación de la FIFA, lo que nos dice es que son entre 2 y 6 veces más propensas a sufrir lesiones que los hombres. En cuanto al ciclo menstrual, lo que encontramos es que pues hay unas fases muy concretas, muy diferenciadas, pero que no son las mismas en una mujer que en otra, puesto que hay ciclos irregulares, ciclos regulares, y hay hormonas presentes en ese ciclo menstrual que oscilan o varían de forma muy diferente. En primer lugar, la fase folicular, que tiene la primera fase donde está el sangrado, por así decir, y la fase 2, que es donde tiene lugar la fase pues donde hay la folicular tardía, donde hay mayor pico de estrógenos y donde se produce, debido a esa hormona, una mayor lasitud articular. Después se produce la ovulación, justo en mitad del ciclo, y después, en la fase 3, los días 14 a 25 y la fase 4, del 25 al 28, se produce una más progesterona que estrógeno. Para entendernos, estas dos hormonas principales, el estrógeno lo que provoca es que carga el glucógeno muscular, promueve el anabolismo proteico, por así decirlo, y la progesterona promueve el catabolismo proteico, con lo cual va a ser más sencillo generar un trabajo de calidad de fuerza en la fase 2, donde hay mayor pico de estrógenos. Además, investigaciones lo que nos dicen es que en la fase 2, con ese pico de estrógenos, se han producido mayor lesión del ligamento cruzado anterior
pues por ejemplo con esta investigación de 2018 que lo comprobó o lo pudo intentar validar. Lo veremos a continuación con el resto de investigaciones. Respecto a la alimentación, también hay diferencias a tener en cuenta entre una mujer y un hombre. Lógicamente, las mujeres alcanzan un 70% de consumo máximo en partido, al igual que los hombres. Una mujer de 60 kilos de media puede tener un gasto en un partido de 1.100 kilocalorías. ¿Qué ocurre en diferencia de la mujer que del hombre? Pues que se produce un déficit de hierro no solo por la sudoración, sino también por la menstruación, que es algo solo exclusivamente, como sabéis, de la mujer. Este déficit de hierro provocará fatiga y una bajada del rendimiento muy importante a tener en cuenta para suplir con ese aspecto nutricional. Este déficit de hierro tiene un riesgo de baja densidad mineral ósea y, por tanto, mayor riesgo de fracturas por estrés. Esta disfunción menstrual, unida a un consumo bajo de calcio, contribuye más al riesgo de lesión. Después, en una investigación de marzo de 2021, lo que nos dicen es que hay durante 4 años un registro de lesiones en el fútbol de Inglaterra. Se registra la información del ciclo menstrual de forma autoinformada, excluyéndose de esta forma autoinformada los ciclos irregulares, los ciclos que no fueran de los días, por así decir, medios de la población femenina. En las fases que encontramos, clasifica la fase folicular tardía desde el pico de LH y los 2 días anteriores al mismo, la fase folicular desde el primer día de la última menstruación, incluida la fase folicular tardía, hasta la fase folicular tardía, y después la fase lútea, que es cualquier momento posterior a la ovulación, al día 14. Los resultados de la investigación, que como digo es de manera autoinformada y no hay que llevarlos a gran equivocación, simplemente a modo informativo para tenerlo muy en cuenta, lo que nos dice es que hay 156 lesiones por 113 jugadoras, donde las lesiones de los músculos y los tendones se produjeron un 88% más en la fase folicular tardía, en este pico de estrógenos que hemos visto anteriormente, comparado con las demás fases. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que casi el doble de lesiones que se producen en fase folicular tardía comparado con la fase folicular o la lútea, pues hay que tener muy en cuenta esto para prevenir o preparar a la mujer para evitar ese riesgo de lesión en la medida de lo posible. Otras investigaciones, como la de junio de 2017, lo que nos hace es evaluar unos jugadores, tanto mujeres como hombres, para ver la comparación entre ellos y la influencia del ciclo menstrual que había en el riesgo o no de lesión. Se evalúa la fuerza en la fase folicular y la fase lútea para la pierna dominante y la no dominante, y se registra el calendario menstrual. Lo que nos dice esta investigación es que el ratio de fuerza cuádriceps isquio fue menor en la fase folicular comparado con la fase lútea, es decir, en la fase 1 y 2 comparado con la 3 y 4, en la extremidad no dominante para mujeres, mientras que los atletas masculinos no tuvieron diferencias significativas entre el mismo periodo de tiempo. Con lo cual es importante tener que este ratio es menor en la fase folicular, lo cual pierde estabilidad en la articulación no dominante, y que tampoco, como nos dice esta investigación, lo podemos generalizar, puesto que hay mucha variación entre la mujer y no podemos generalizarlo todo debido a este ciclo menstrual, puesto que cada fase no es igual. Y lo que nos dice esta investigación es que por eso mismo se debe evaluar la actividad de estas personas y no solo el ciclo menstrual. Otra investigación más antigua, que es sobre la que basé la primera diapositiva hablando del ciclo menstrual, lo que nos dice es que se investiga el ciclo menstrual por ser la principal diferencia hormonal entre hombres y mujeres. Se analizaron 69 atletas que sufrieron una lesión de cruzado anterior y 24 horas después de la lesión se registró el mecanismo lesional, el historial de lesiones previo de la jugadora, el uso de anticonceptivos orales o no. Se registró también mediante la orina para validar esa fase del ciclo menstrual donde se podía encontrar esa jugadora y los detalles del ciclo de forma autoinformada. Lo que encuentra esta investigación, como hemos visto y como se ve en el gráfico, es que hay un mayor porcentaje de lesión de cruzado anterior en la fase preovulatoria y ovulatoria. Disminuyó la asociación significativa de lesión de cruzado y fase ovulatoria la toma de anticonceptivos orales, con lo cual aún hace falta más investigaciones para ver si este uso de anticonceptivo oral realmente previene o no ese riesgo del ligamento cruzado anterior. En febrero de 2020 se investigó con el mismo número de jugadores y jugadoras la técnica de caída y de salto que se producía en jugadoras y jugadores de fútbol.
Lo que se obtuvo como resultados principales fue que las mujeres tuvieron más defectos técnicos que los hombres en el salto, sobre todo en cuanto al control de rodillas. Los hombres tuvieron a nivel numérico, a nivel cuantitativo, más diferencia de asimetrías entre las extremidades, pero las mujeres aterrizaban con mucho más valgo que los hombres, con menor flexión de cadera y con menor dorsiflexión de tobillo, lo cual son factores clave a nivel de prevención de lesiones para el ligamento cruzado anterior. En cuanto a números, porcentaje, las mujeres que fueron en torno a un 48% que cayeron más en valgo y los hombres un 11% cayeron en valgo. Con lo cual hay que tener en cuenta este control del valgo para tanto la readaptación como el entrenamiento y prevención de lesiones en jugadoras de fútbol. También hay otra investigación, también reciente, lo que nos dijo que en jugadores masculinos profesionales se comprobó mediante test que se deben incluir un trabajo preventivo de estiramientos de zona isquiotibiales, de zona de cadera posterior, mientras que la mujer debía incluir más fuerza, por lo general, mayor movilidad de aductores, mayor movilidad de cadera, mayor estabilidad del core, sobre todo en plano frontal. Y por último, otra investigación lo que nos dijo es que en jugadoras españolas, en 2016, su objetivo fue analizar esa incidencia y lo que obtuvo fue que el mayor porcentaje de lesiones derivadas de contacto fue en partidos que durante entrenamientos y que la mayoría de lesiones de fútbol femenino se producían en zonas articulares, en rodilla y tobillos sobre todo. El mecanismo de lesión, es decir, la forma en la que la jugadora se había lesionado, determinaba el tiempo de duración de su recuperación. Y la edad de la jugadora, un aspecto importante, no influyó en las características de la lesión. Esto es todo, espero que nos haya servido para conocer un poquito más de forma muy rápida algunas diferencias que hay entre el fútbol femenino y el fútbol masculino y nos vemos en lo siguiente.